Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Una vez más con ustedes, vamos a iniciar las clases virtuales del curso de razonamiento verbal con el tema relaciones conceptuales. ¿Ya? Muy bien, vamos a iniciar. A ver, acá tenemos las relaciones conceptuales. A ver, primero vamos a definir qué es o qué se entiende por relaciones conceptuales. Hay que entender, ¿ya? A ver, acá dice relaciones conceptuales, es decir, son relaciones de qué? Relaciones de conceptos, ¿ya? ¿Qué es un concepto? Una palabra es un concepto, una idea es un concepto, ¿ya? Eso. Por ejemplo, Perú es un concepto, es una palabra, profesor, pero una palabra también se le entiende como concepto, ¿ya? Entonces, cada palabra encierra todo un significado. Entonces, ese significado es un concepto. ¿Ya? Persona, mueble, alicate, cualquier tipo de palabras. ¿Ya? Son conceptos. Entonces, cuando te dice relaciones conceptuales, te está diciendo que vas a relacionar un concepto con otro concepto. ¿Ya? Un concepto uno con un concepto 2, vas a buscar una relación. ¿Qué relación hay entre esos conceptos? ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son esas relaciones que tú vas a encontrar en un concepto A, un concepto uno con un concepto 2? Vas a encontrar relaciones de inclusión, relaciones de causalidad, relaciones de exclusión, relaciones de equivalencia, relaciones con un o tercer concepto entre las más frecuentes. Es decir, en otras palabras, vas a buscar algún tipo de relación de acuerdo a algunas afirmaciones. Muy bien. A ver, continuamos. Acá tenemos, por ejemplo, lo que te decía. ¿Ya? Vas a tener que relacionar un concepto A con un concepto B. Tú vas a buscar qué tipo de relación hay. Vamos con ejemplos, ¿ya? Que es mucho más práctico para poder entender. Muy bien. A ver acá. Muy bien. Acá tenemos un concepto, el concepto Perú. ¿Ya? El concepto Perú vamos a relacionarlo con el concepto país. ¿Qué relación hay entre el concepto Perú y qué relación hay entre el concepto país? Tú vas a decir, profesor, el Perú es un país, Perú es un país. Perú es un país. Ah, ya. Pero, ¿qué tipo de relación hay? Ahí vas una relación de inclusión, ¿no? De inclusión. Es decir, hay una relación de inclusión, porque cuando yo quiero definir Perú, ¿qué es Perú? Yo voy a decir que Perú, ¿qué es? Perú es un país. Entonces yo voy a decir que dentro del concepto Perú está país. ¿Ya? O sea, está buscando una relación. Es como analogías, es como hacer analogías, pero un poco más abstracto, ¿ya? Muy bien. A ver, terremoto. Vamos a relacionarlo con el concepto destrucción. ¿Qué tipo de relación hay entre terremoto? Hay una relación de qué? Una relación de causa, ¿no? O de consecuencia. ¿Cuál es la causa de la destrucción? El terremoto. Una relación de causa, ¿ya? O también este es un efecto, una consecuencia, ¿no? Una relación de efecto. Efecto. Por eso decimos nosotros una relación, conceptos, relaciones de conceptos, ¿ya? Es decir, estamos relacionando conceptos. Ahora, ¿qué tipo de ejercicios son? ¿Ya? Vamos, vamos acá. A ver, muy bien. Estrategias para, de solución. Vamos con las estrategias de solución, resolución. ¿Cómo tú tienes que ver, cómo tú tienes que pensar para poder desarrollar este tipo de ejercicios? Acá está la definición, acá está la ruta, ¿ya? Dice, lo primero que hay que tener en cuenta
¿ya? Lo primero de tener en cuenta es que este tipo de pregunta requiere tener muy claro los dos conceptos propuestos. ¿Cuáles son los dos conceptos propuestos? Está acá. Tú tienes que saber muy bien qué es este concepto y qué significa esto. O sea, tú tienes que buscar en el diccionario estos conceptos. Si tú no sabes un concepto, o sea, no sabes la definición, definitivamente no vas a poder desarrollar el ejercicio. Entonces es necesario el diccionario en este caso. ¿Ya? Te dice, requiere tener muy claro los dos conceptos, ¿ya? Concepto A y concepto B, los conceptos que vas a relacionar en la pregunta. Dice. Por ello, antes de revisar las afirmaciones, debemos asegurarnos de que conocemos cabalmente tales conceptos, ¿no? Lo que te estaba diciendo, tú tienes que estar completamente seguro qué es para que realmente marques la respuesta correcta, ¿ya? Porque si no, te confundes o vas a hacer al champú, al champazo, ¿no? Entonces, eso no se busca. Se busca que tú sepas cómo desarrollar y que siempre tu margen de error sea mínimo, ¿ya? Dice, solo después estaremos en condiciones de evaluar sus posibles relaciones. Claro, porque si no sabes un concepto, tú no vas a saber qué tipo de relación hay. ¿Ya? Entonces es muy importante. Vamos a ver algún ejemplo. ¿Ya? Ahora sí. Por ejemplo, acá te dice, dados los conceptos literatura y lenguaje, vamos a relacionar estos dos conceptos, literatura y lenguaje. Te dice, ¿es correcto afirmar? Muy bien, acá te dan una serie de premisas, proposiciones, ¿ya? Te dan afirmaciones, ¿ya? Entonces tú vas a indicar si es verdadero o falso, pero para eso tienes que saber estos conceptos, ¿ya? El concepto literatura y el concepto lenguaje. Entonces, empezamos. Dice, ¿el concepto literatura incluye el concepto lenguaje? Ahora, cuando usa este término incluye, siempre el término general va a estar incluido en el término particular. ¿Cómo tú puedes saber si un término está incluido en otro término? Puedes hacer la siguiente pregunta, ¿no? Para definir literatura, necesito del concepto de lenguaje, o tú puedes decir, ¿qué es literatura? Entonces tú abstractamente, mentalmente dices, no, la literatura es un arte, es una forma de lenguaje. ¿Tú crees que la literatura es una forma de lenguaje en donde puedas expresar, ¿no?, tus ideas? Sí, sí, cierto. Entonces, yo, para poder definir literatura, voy a usar el término, ¿qué cosa? Lenguaje. Entonces, como yo, para definir literatura, estoy usando este término lenguaje, yo voy a decir que literatura incluye al lenguaje. O también puedo decir que el lenguaje está incluido en literatura. O sea, el lenguaje está dentro, ¿no?, de literatura. También lo puedes entender así. ¿Te das cuenta? Entonces, la proposición 1, la afirmación 1, sería verdadero, aceptable. ¿Ya? Muy bien. Vamos con la afirmación 2. Te dice, el concepto lenguaje incluye el concepto literatura. Lenguaje es una facultad. Yo considero que no, ¿ya? Porque prácticamente acá estamos dándole verdad y acá no. Entonces, acá sería una falsedad, porque si acá estamos en la primera afirmación estamos indicándolo como verdadero, pues en la segunda afirmación no podemos darle como verdadero, sería falso, ¿ya? Entonces, vamos con la 3. Dice, ambos conceptos se refieren al arte. Es decir, ¿literatura es un arte? Sí. ¿El lenguaje es un arte? No, el lenguaje no es un arte. El lenguaje es una facultad exclusiva e inherente del hombre, pero no tiene nada de artístico. La literatura es una forma de lenguaje artístico. Sí. Pero entonces, ambos no son artísticos, ambos no son arte. Entonces, esto sería falso. ¿Ya? Ambos conceptos se refieren al arte.
Entonces te dice, ambos conceptos se refieren a procesos comunicativos. Ambos conceptos se refieren a procesos comunicativos. Sí, el lenguaje es una facultad exclusivamente humana que sirve para la comunicación, te va a ayudar a la... De literatura también es una comunicación, pero usa el arte para comunicar. En ambos conceptos se refieren a procesos comunicativos. Sí, verdadero. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa manera tienes que ir desarrollando. Entonces, lo que estás haciendo acá es relacionar el concepto literatura con el concepto lenguaje. Estás buscando relaciones y vas a indicar si es verdadero o falso. Entonces, la respuesta sería, bueno, acá la 1 y la 4 son verdaderos, los demás son falsos, ¿no? Muy bien. Vamos con una aclaración, una nota. Te dice, hay que tener presente que las posibilidades de relacionar dos conceptos, ¿ya? Las posibilidades de relacionar dos conceptos son virtualmente limitadas, ¿ya? Cuando tú quieres relacionar dos conceptos, nunca vas a poder encontrar una relación así bien exacta, bien matemática, ¿no, profesores? No. No hay que ser muy riguroso en la relación. Hay que buscar el sentido común, te dice acá. Por lo tanto, es conveniente no encasillarse, o sea, no cuadricularse, ¿no? Buscar una relación así matemática, ¿no? Bien rígida, no, dice. Y mantener una actitud abierta a formulaciones no frecuentes. Es este tipo de no frecuentes, es este tipo de preguntas, ¿ya? Es decir, cuando tú buscas la relación, trata de que sea un poco más. Usa el sentido común, usa tu sentido común, más que nada. Cuando a veces hay unas preguntas en donde tú ya comienzas a cuestionar demasiado, comienzas a analizarlo hasta un punto filosófico, ahí ya te estás equivocando. Siempre un término va a estar incluido en otro término, pero siempre de un plano de sentido común, ¿no? Tiene que ser algo claro, evidente, ¿ya? Muy bien. Vamos con aplico lo aprendido. Vamos a desarrollar algunos ejercicios a modo de ejemplo, ¿ya? Te dice acá, dado los conceptos alicate y herramienta, se puede afirmar, es igualito que el ejercicio anterior, ¿ya? Igualito. Dice, se puede decir que entre ellas existe una relación de especie-género. A ver, el alicate es una herramienta, un tipo de herramienta. Herramienta. Entonces, sí, la herramienta es un género, se puede decir, ¿ya? Y el alicate es una especie. Una relación de especie-género, sí, verdadero, ¿ya? Claro. El concepto alicate incluye el concepto herramienta. Ah, ya, lo que te decía. A ver, tú define alicate. ¿Qué es alicate? Alicate es una herramienta. Ah, ya. ¿Qué es herramienta? ¿La herramienta es un alicate? No, no tiene sentido. El alicate es una herramienta. Entonces, para definir alicate, yo estoy usando el término herramienta, ¿cierto? Entonces, yo voy a decir que el concepto alicate incluye el concepto herramienta. Esto es verdad, verdadero, ¿ya? Muy bien, vamos con el ejercicio 3, te dice. ¿El concepto herramienta incluye el concepto alicate? ¿La herramienta incluye el concepto alicate? No, habíamos dicho que ¿cuál es el término general? El término general es herramienta. Claro, porque hay muchas herramientas, ¿no? Martillo, alicate, desarmador, no sé, llave Wilson, distintos, ¿no? Herramientas, pero el alicate es algo específico, ¿ya? Entonces, eso sí sería falso. ¿Ya? Sería falso. Porque el particular siempre va a incluir al general, ¿ya? Eso es un poco a la inversa. Entonces la respuesta sería 1 y 2 como verdadero. ¿Dónde está la letra B? ¿Ya? Vamos con el siguiente ejercicio. Muy bien. Se puede afirmar, dice, por su generalidad, el concepto mueble incluye el concepto objeto. Muy bien. A ver. Te dice acá, por su generalidad, ¿ya? Cuando usan el término por su generalidad, ya aprende, escuchen esto, por su generalidad, que es algo general. Si acá dijera en la pregunta 3, por su generalidad,
el concepto herramienta incluye al concepto alicate, si añadieran esa palabra por su generalidad, ahí sí sería verdadero, ¿ya? Pero en este caso no está usando el término por su generalidad. Simplemente te está diciendo el concepto herramienta incluye el concepto alicate. Entonces ahí sí sería falso. ¿Por qué? ¿Por qué esta aclaración? Porque cuando tú dices por su generalidad, este está diciendo que tomando el aspecto general, de manera general, una herramienta, las herramientas, incluyen a distintos tipos de herramientas, ¿no? Obviamente, pero por la generalidad, ¿no? Entonces hay que tomar siempre en cuenta eso, ¿ya? Acá. Te dice, estamos en la 6. Por su generalidad, el concepto mueble incluye al concepto objeto. El mueble, acá no. Eso es falso, porque el objeto son cosas más pequeñas, ¿no? Cosas más pequeñas, pueden ser lapiceros, ¿no? Pueden ser mota, cuadernos, ¿no? Tazas, objetos, cosas pequeñas. Pero muebles ya son un poco y tienen una finalidad, tienen una utilidad, ¿no? Para todo el cuerpo. Entonces, no, este es falso. 2, dice, ¿el concepto amigo incluye en su concepto al concepto amigable? Claro, ¿qué es un amigo? Una persona que tiene características amigables, ¿no? Si te das cuenta, este es un sustantivo. Amigable, ¿qué cosa es? Es un adjetivo. Amigable es una característica del amigo. Un amigo tiene cualidades amigables. Entonces, el concepto amigo incluye al concepto amigable, ¿no? Porque es una característica de amigo. Muy bien, entonces sería verdadero, ¿ya? 3 dice, ¿el concepto accidente incluye al concepto muerte? A ver, ponte a reflexionar. El concepto accidente. ¿El accidente va a generar muerte? ¿Qué es el accidente? El accidente es una acción súbita, repentina, que se da de manera no premeditada, pero no necesariamente va a generar la muerte. Entonces, esto es falso. Entonces, lo único verdadero sería la 2. Muy bien, solo la 2. Muy bien, entonces de esa manera vas desarrollando todos los ejercicios que tienes. Solo he desarrollado 2 ejercicios a modo de ejemplo, ¿ya? Tú ya procedes con el resto. Si tuvieran ustedes alguna duda adicional, me hacen llegar la consulta y yo los apoyo. Cuídense.